Seguimos, amigas y amigos, con Telenoticias y fue justamente un acontecimiento que se desarrolló en el transcurso de esta semana. Ustedes recordarán, tuvimos aquí mismo a la vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose, refiriéndose a este evento y tiene que ver con esta capacitación a los profesores de química que tuvo lugar en el Polo Tecnológico. Estamos junto al profesor Alejandro Negro, hoy inspector justamente de dicha materia educativa. Negro, gracias por estar. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Renzo, por la invitación. Bueno, ¿qué dejó esta capacitación? Bueno, ¿qué no dejó? Dejó mucha satisfacción a los profesores. Ganamos experiencia en el training de poder capacitar y convocar docentes para ser capacitados y lograr así mejores resultados en lo que queremos hacer, que es en la enseñanza de la química con los estudiantes. Las devoluciones que tuvimos por parte de los docentes fueron fantásticas, desde que hacen más falta encuentros de esto, queremos que hagan más de uno por año. Bueno, y después la gente que trabajó en los talleres con los docentes se sintieron, que son los del Instituto Polo Tecnológico, dijeron qué receptividad que tenían los docentes hacia la propuesta que le estaban brindando de las líneas de investigación que ellos hacen en el Polo, así como también los conferencistas que estuvieron en el arranque. Y bueno, y el intercambio que se dio en tanto en los talleres, en las conferencias, hasta también con la visita de la vicepresidenta cuando estuvo y le hicimos la presentación del plan que tiene la Inspección de Química para abarcar la sostenibilidad como un eje transversal dentro de las unidades curriculares. Bueno, ¿por qué sostenible? ¿Por qué focalizar la materia a esa palabra que, más allá de lo que implica, es un concepto de producción, se puede decir, ¿no? Es un concepto que aborda un valor ético, ¿no? Porque no solo tenemos que pensar en el proceso que se da para lograr mejores resultados y dañar menos al ambiente, sino que también tomar conciencia que si es necesario hacer algo o no. Entonces despertamos un valor ético que ahora va transversal no solo a la química y a las ciencias experimentales, sino también a las humanidades, que permitan al estudiante canalizar qué procesos son mejores o peores para poder llegar a tener algo más verde o menos verde, porque está el concepto de química verde que lo asocian muchas veces con el de sostenibilidad. Bueno, muy cercano al polo hay una planta de cloro que justamente... libre de mercurio. Exactamente. Sí. Tal cual. Entonces, los procesos verdes son relativos, ¿no? Yo hago un proceso... ¿O qué destruyo para obtener esto? Bueno, en realidad es, si yo puedo obtener lo mismo por medio de dos métodos, exacto, ¿cuál es el que menos daño hace? Y ese va a ser más verde. O sea, no es que con eso ganamos ya la sostenibilidad pura, pero hacemos menos daño al medio. A ver, eso es una de las metas de esta materia. Yo supongo que la otra es transformarla en una materia mucho más accesible. ¿A qué voy? Uno en lo cotidiano tiene un contacto permanente con la química. Desde el agua, que recién lo mencionaba, hasta la pasta de dientes, ni que hablar todos los alimentos, el combustible que se utiliza. Todo es química. Todo es química. Ahora, sin embargo, cuando alguien la pasa a un cuaderno o a un pizarrón, ahí se complica. ¿Cómo transformarla en algo más accesible? Bueno, acá el tema es poder desarrollar prácticas que estén contextualizadas. Y de esa forma... ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? Bueno, partir de un contexto del estudiante, por ejemplo, que ponerle que en su ciudad haya una contaminación de agua, ¿no? Traer ese contexto social e ir viendo cómo se puede subsanar ese tema. Entonces vas poniendo conceptos sobre la mesa, porque los conceptos no los podemos disminuir, porque la química siempre va a ser la misma. El tema es cómo abordar el concepto para que el estudiante se sienta motivado para aprenderlo. Allí hay un gran cambio de memorizarse la tabla a visualizar, ver algo tangible del efecto de la química. Claro, el estudiante le encuentra un sentido a lo que aprende, claro, porque está dentro de su contexto. ¿Esa es la forma hoy de enseñar química? Sí, en realidad estamos apostando mucho al tema de las metodologías activas, al aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, en donde el estudiante se le planteen desafíos, ¿no? Y él pueda resolver esos desafíos en búsqueda de cosas que le van a servir para resolverlo, y también con la tutoría de los docentes, ¿no? Que no sea todo magistral, porque lo magistral ya no tiene sentido, porque en realidad la información está toda al alcance del celular. Ponemos
fórmula de tal cosa, fórmula de tal. cual. Ya no sirve preguntarle O sea que hay a un que estudiante. transitar por el camino de aplicar. Aplicar. No sirve preguntar ya, defina tal cosa, formule tal otra. No tiene sentido, porque todo eso ya, el conocimiento ya está puesto. Usted lo sabe muy bien, porque está desde el día 1. ¿Qué implicó, qué significó para la UTU, por ejemplo, la apertura del bachiller en el polo tecnológico? Bueno, ¿Hay un antes y un después ahí? Totalmente, totalmente. Ahora, ¿está debidamente informado esto? Porque a mí se me hace que hay gente que no... Bueno, que no conoce, que no sabe lo que sucede puertas adentro. Bueno, hubo un tiempo, cuando nosotros en el 2014 se trajo el bachillerato de química industrial, tuve la fortuna de ser uno de los profesores fundadores de la propuesta acá en Pando. El bachillerato de química en Montevideo funciona desde el año 97, ¿no? Pero en Pando fue la primera descentralización que se hizo de ese bachillerato. El polo apostó, el parque científico apostó en grande para poder realizar un convenio con la UTU. Y bueno, y ese auge del convenio y que traemos esta nueva propuesta como que tuvo un poco de auge, pero después tuvo otro pico alto cuando se trajo como innovación al país la primera carrera en biotecnología pública gratuita, que fue aquí en el Polo Científico de Pando. Ahí tuvimos otro pico y fuimos transitando hasta que, todo se fue como un poco desdibujando porque el parque después fue perdiendo recursos y entonces también se fue apagando un poco los medios, ¿no? Entonces también vino la pandemia, que fue algo que nos apagó, y bueno, y ahora estamos redoblando esfuerzos desde la capacitación a los docentes y después vamos a tratar de hacer una difusión en diferentes puntos de Canelones para que puedan ver cómo es la propuesta, cuál es el requisito que se necesita para entrar, porque ahora el bachillerato de química tuvo un cambio cuando vino la transformación educativa integral. Antes teníamos la educación media tecnológica, y ahora lo que tenemos es... O sea, antes, para ser claros, antes se ingresaba con secundaria completa. No, se ingresaba con tercer año, con ciclo básico aprobado. Con ciclo básico aprobado. Y hoy día también con EBI, ahí aprobado. Bien, ¿tá? Con ciclo básico aprobado ya se ingresa al bachillerato en química industrial. Bien. Y ahí ya hay un acceso, a lo práctico, a los laboratorios. Desde el día 1. Desde el día 1. Primer año igual se dicta en la escuela, ¿no? Pero el laboratorio de la escuela tiene un montaje muy diferenciado. Y ya con ese bachiller tenés accesibilidad al ámbito laboral. Sin duda, porque tienen una doble titulación. Tienen una doble titulación, el de bachiller y un título de auxiliar técnico en laboratorio de química, algo así, están manejando esos nombres. Entonces, eso le da posibilidad de poder ir a trabajar a la industria. Y que es un buen ámbito laboral, ¿no? Lo digo en términos monetarios. Sí, nuestros estudiantes, la mayoría, por lo que me cuentan ellos, siempre están trabajando con el laudo, que el laudo de la rama de la química es bueno. Digamos. Bueno, le iba a preguntar justamente por eso, desde el 2014 a la fecha, ¿qué tal la inserción laboral de esos estudiantes, de esos alumnos? Muy buena, muy buena. Siempre estoy en contacto con muchos de ellos porque siempre se torna una cercanía muy linda con los estudiantes en el polo porque, los profesores estamos muchas horas con ellos enseñándoles química general, orgánica, bioorgánica. Entonces, claro, te ven todo el tiempo y esa cercanía se da y después se mantiene por el tiempo. Te ven en la calle, te saludan y ahí tenés el intercambio y sí, puestos hasta o encargados de planta de las primeras generaciones. Hay personas que ya están trabajando, hay dos que están trabajando en el exterior con la homologación, uno en Italia y otro en Colombia. Me comentaron hace poco. A ver, vamos con los requisitos, porque el objetivo es reposicionar ese curso. Bien. ¿No? El requisito es EBI aprobado. Ciclo básico. Ciclo básico aprobado. Después ahí hacen un año en común, porque ahora tenemos un bachillerato. El bachillerato ahora con esta transformación se llama Ciencias y Tecnología del Laboratorio. En primer año es la ruta formativa y después se hace una diversificación en química industrial, que es lo que tenemos en Pando, y ciencias naturales, que próximamente va a estar en la ciudad de Canelones. En Pando no va a estar la oferta. Después ahí hacen química industrial 2 años y terminan el bachillerato.
Cuando el estudiante termina el bachillerato de química industrial, tiene varias opciones de educación terciaria. Una, por ejemplo, es quedarse en Pando estudiando el tecnólogo en biotecnología. Puede ir al LATU a estudiar el tecnólogo químico, puede ir a la Facultad de Química a estudiar químico farmacéutico, todas las carreras que ofrece UDELAR a través de la Facultad de Química, Facultad de Ingeniería para estudiar Ingeniería en Alimentos, ingeniero químico. Y te digo que los resultados que tenemos nosotros de nuestros estudiantes cuando van a facultad, te digo que los primeros 2 años los llevan muy, muy holgados porque el nivel es tan alto el que estamos dando en ese bachillerato que respecto a un estudiante que sale de un bachillerato diversificado, no porque sea la UTU, sino porque la propuesta tiene muchas horas de química. Date cuenta que ellos salen ya con química analítica, con bioorgánica, con orgánica, con química general 1, 2 y 3, con seguridad y operaciones de laboratorio. Date cuenta que estamos hablando en un entorno de 6, 10, unas 15 horas de química a la semana en algunos años. Entonces, claro, la diferencia... ¿Qué pasa? Hablamos de los alumnos y hablamos de la posibilidad de mercado laboral que se abre, que es enorme, ¿no? Uno visualiza como una de las industrias que mueven el mundo la química farmacéutica, sin ir más lejos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los docentes? ¿Hay la cantidad suficiente de profesores de química? Para dar clases en este bachillerato, los requisitos son un poco más ambiciosos que los requisitos para dar clase en cualquier otro bachillerato, porque las áreas que están asociadas a las unidades curriculares del bachillerato de química exigen no solo ser docente, egresado o avanzado, sino que también exige experiencia laboral en la industria para algunas unidades curriculares, porque el docente necesita transmitir esa vivencia que él tuvo en la industria para cuando el estudiante egrese. Está claro. Entonces, ahí después, al hilar un poco más fino, inevitablemente a veces se nos dificulta conseguir algún docente, pero siempre podemos cubrir las vacantes porque siempre hay un docente dispuesto que tiene cualidades para la docencia y trabajó en la industria y nos permite cubrir la vacante. Profesor y ahora inspector de química, Alejandro Negro, gracias por haber estado aquí. Bueno, a las órdenes. Gracias, Renzo, por hacemos una pausa y ya continuamos con más Telenoticias.